El País Podcast. Iniciemos nuestro último viaje en 1828. Más precisamente, en el momento exacto en que un empresario oriental con buenas conexiones internacionales se escapa de Buenos Aires y cruza hacia el otro lado del río. 3 años antes, una treintena de compatriotas suyos, financiados con plata que él mismo puso o consiguió, desembarcaron en la provincia para encender la llama de la rebelión contra el dominio brasileño. Esos hombres cruzaron con el objetivo de iniciar la guerra. Nuestro protagonista ahora hace el mismo recorrido, pero para ponerle fin. Él, que organizó la cruzada y soñó con unirse al proyecto argentino, ahora es un convencido de que hay que firmar la paz sobre la base de la independencia absoluta de la banda oriental. Pero tiene que moverse con cuidado, porque sospechan de él. Dicen que actúa en nombre de un oscuro poder extranjero, movido por intereses inconfesables. Lo sospechan agente de Lord John Ponsonby. Esto es Irritos Nulos Disueltos, los personajes de la independencia de Uruguay. Un podcast del País auspiciado por la Cámara de la Construcción del Uruguay, UPM y Habitat. Episodio 6. Lord Ponsonby y su secuaz oriental. Decime que este no lo escribió Acuña de Figueroa. No, tranquila que no. Tan cambiante no fue. Aunque siempre hay alguno por ahí que fantasea con una historia alternativa en la que cantemos estos versos en nuestros actos patrios. Pero sí nos sirve de puntapié para hablar de esos protagonistas que mencionamos lateralmente en episodios anteriores y que tuvieron un rol clave en la independencia uruguaya. Hablamos, of course, de los ingleses. ¿Ser o no ser un invento inglés? Esa es la cuestión. Es una pregunta que nos ha perseguido desde que nacimos como país. Para algunos se ha convertido en una especie de carga pesada, como algo que cuesta reconocer o cuya sola sugerencia podría poner en peligro la patria. Para otros, es una exageración que minimiza los largos años de guerra sostenidas por los orientales contra distintos poderes extranjeros. En el episodio de hoy vamos a recorrer esa cuestión de la influencia inglesa a través de la historia de un lord británico y de un empresario oriental. De un lado, Lord John Ponsonby, un dandy astuto, pintón y mujeriego que adquirirá con el tiempo un aura de leyenda, para algunos una especie de prócer prohibido por el relato oficial. Del otro lado, y quizás menos conocido, tenemos al intrigante Pedro Trapani, una especie de monje gris de la independencia uruguaya, el hombre en las sombras de la cruzada libertadora, confidente de Lavalleja e intermediario entre el jefe de los 33 y el mediador enviado por la corona británica. Mirá cómo lo describía el ensayista Carlos Real de Azúa. Anglófilo descomedido, Trapani fue tal vez el primer cipayo de nuestra historia, entendiendo por tal, sin la menor traza de ánimo peyorativo, aquel que sirve y secunda puntual y deliberadamente los designios de un poder extranjero europeo. Me encanta lo de sin la menor traza de ánimo peyorativo, como para limar asperezas. Los que lo reivindicaron, entre ellos Luis Alberto de Herrera, llegaron a describirlo como un héroe, injustamente olvidado. Pero todo esto de Ponsonby y su secuaz no es solo la andanza de dos personajes pintorescos. Más bien, toca una fibra central de nuestra discusión histórica y hasta nuestra identidad. Y Ponsonby fue un personaje importante. Yo creo que está sobredimensionado por quienes tienen como una acefalía de patriotismo. Dicen, nos inventó Ponsonby, pero no se inventó nada. Están los que, como recién escuchábamos en palabras de Gabriel Chirichi, plantean matices a lo determinante que fue la mano inglesa. Pero también están los que señalan que sin ellos no hubiera habido Uruguay. ¿Surgimos por voluntad propia? ¿Hasta qué punto el país que nació estaba relacionado a todo aquello por lo que los orientales habían luchado? ¿Fue el Uruguay una solución artificial? Y mirá, para obtener esa respuesta tenemos que viajar un poco. Y yo estoy tan generoso que te voy a dar a elegir, al estilo elige tu propia aventura. Puede ser Buenos Aires. Ya anduvimos por ahí. Río de Janeiro. Paso, también ya estuvimos. O Londres. Londres, confirmado. Lo suponía, y no creo que sea porque te guste la niebla o el fish and chips. Me parece que intuís que si vamos para ahí, nuestra historia comienza con un supuesto conflicto amatorio entre dos mujeriegos empedernidos. Ladies and gentlemen, Lord John Ponsonby. Cómo me gusta esta canción. Pero ¿no decís igual de poner algo más British?
Ahora sí, creo que dimos con la música adecuada para repasar cómo es que llega hasta nuestras tierras el hombre al que muchos ubican como el partero de la independencia uruguaya. Y sí, tiene que ver con un amor imposible. Pará, no me vendas gato por liebre. ¿Estás seguro de que era un amor imposible o era un romance de poca monta? Bueno, tendría que buscar en el archivo de TV Show de aquella época para chequearlo. Seguro hubiera sido tan importante como el Wanda, Icardi y China Gate, porque atendé que el tema no era sencillo. Ponsonby era amante del rey. No era un entrevero cualquiera. Bueno, pero antes de seguir con este chimento, entremos un poco en quién era John Ponsonby. Se cree que nació en 1771. ¿Cómo que se cree? Sí, no está claro si fue en ese año, un año antes o un año después. Qué lindo, casi como el país que ayudó a crear. Un guiño histórico espectacular, pero era algo más que un amante. Él era el hijo de un parlamentario irlandés, William Brabanson Ponsonby, y siguió sus pasos. Cuando cumplió la mayoría de edad, entró al parlamento irlandés y 12 años después al británico. Hay varias curiosidades de su juventud, pero tal vez la principal es que había quienes interpretaban que era buen mozo, el más lindo de su generación. The most handsome man of his time. Y hasta se cuenta que esa circunstancia lo salvó de la guillotina en París en el auge revolucionario. ¿Me estás diciendo que se salvó por lindito? Bueno, no lo digo yo, lo dice una de sus biografías. La multitud lo toma y lo arrastra hacia la cuchilla, que a un paso de allí está, en la actual Plaza de la Concordia, al grito de «Voilà, una chaîne de pire, un sacré inglés, à la lanterne». Dice la crónica que las mujeres del pueblo lo salvaron con gritos como este. No lo puedo leer, no me da. Aguantá que le pregunto a una francesa. ¿Qué dice acá? C'est un trop joli garçon pour être pendu. Traducido, es un chico demasiado guapo para que lo ahorquen. Che, yo acá lo veo bastante normalito. Y bueno, dale un crédito, el cuadro que vemos a menudo es ya de veterano. Nuestro Ponsonby era además medio dandy, libertino y habitué de un famoso club de caballeros, como se les denominaba en esa época, a los locales de Inglaterra en donde se juntaban los hombres para comer, tomar y jugar a las cartas. Me gusta el nombre del boliche, ¿eh? Watier's Club. Pintoresco, sí. Ponsonby estaba casado con Frances Villiers. Se le conoció alguna otra amante, pero el giro en su historia y en la historia de la banda oriental ocurrió cuando buscó un amorío con Elizabeth Conyngham, Lady Conyngham, que era amante del rey George IV. Claro, es que es con él que lo tenemos que comparar. Hablemos un segundito de vos, George, no te nos escapás. George gobernó como regente desde 1811 y ocupó el trono del Reino Unido desde enero de 1820 hasta su muerte en junio de 1830, poco antes de juramentada la primera Constitución uruguaya. Su reinado abarcó esos años intensos que hemos abordado en este podcast, pero obviamente el destino de los orientales no era ni por asomo una preocupación prioritaria para él. Diremos solamente que su padre, Jorge III, lo criticó toda la vida por pasarse sus noches de jarana alrededor de mesas de juego, haciendo honor a su fama de borracho compulsivo y mujeriego incorregible. Y esta te va a gustar. La leyenda dice que cada vez que conquistaba a una mujer, cortaba un mechón de su cabello y lo colocaba en un sobre con el nombre de la dama. Al momento de su muerte, dicen, tenía unos 7.000 sobres con pelos femeninos. No, como Foguinho. ¿Qué onda? ¿Era medio una obligación monárquica esto de tener un fetiche con los pelos? Bueno, difícil saberlo, pero lo importante para nuestra historia es que el mujeriego de Lord Ponsonby, al parecer, se metió con una de las amantes predilectas del mujeriego Jorge IV. Una versión señala que eso motivó al monarca a querer desprenderse de Ponsonby, pidiéndole al ministro Canning que lo despachara al lugar más lejano posible. River Plate, here we go. A miles de kilómetros de Londres, en el Río de la Plata también pasaban cosas importantes en todos esos años. Solo que para cuando Ponsonby arribó a estas tierras, en 1826, esas cosas estaban realmente entreveradas. Ya que estamos con el inglés, hagamos un breve recap. Ya dijimos que 1825 había sido un año exitoso. Los orientales se alzaron contra Brasil, declararon su independencia del imperio, le ganaron unas batallas militares y fueron incorporados al Congreso Constituyente de las Provincias Unidas. Pero los años que vendrían después, con la guerra formal declarada por Brasil, complicó bastante las cosas. En los primeros capítulos de este podcast repasamos al detalle todos esos quilombos, pero dejamos para más tarde, o sea, para ahora, a los actores que estaban en el medio intentando calmar las aguas y llevarse su premio. Los ingleses estaban acá por varios motivos.
porque son el principal poder del mundo, porque tanto Buenos Aires como Río de Janeiro pidieron que intervinieran, y porque a esos muchachos de Londres no les gustaba mucho que hubiera guerra. Esto nos dice el historiador Nicolás Dufaux. En realidad los británicos ya están acá y lo que tienen interés es en la libre circulación comercial. El interés de Gran Bretaña parte por ahí y una guerra impide justamente la libre circulación de mercaderías, la libre circulación de materias primas y también la libre circulación de hombres, ¿no? Algo similar cuenta Pablo Ferreira. Los ingleses están buscando sobre todo que haya paz en la región porque necesitan comerciar, porque necesitan colocar su producción y porque en realidad la inestabilidad, más que acá, la inestabilidad en Brasil y en las provincias argentinas es un problema para su comercio, un problema para la región. Había entonces en los británicos un fuerte interés comercial. Los barcos brasileños bloqueaban el puerto de Buenos Aires y se achicaba el margen para el comercio exterior. Pero además había otra cosa. A Inglaterra le interesaba particularmente el Río de la Plata, el río en sí, y tenía dudas de qué pasaría a futuro con la navegación por esas aguas si quedaba en poder de un mismo país. Así nos lo cuenta el profesor Gabriel Kirich. Pero la mediación tenía sus propios intereses. Inglaterra quería que se firmara rápido una paz, que se pasara la vía diplomática y no que volviera a haber una situación de conflicto, no por pacifismo, sino por un desarrollo de los mercados y también porque si probablemente la guerra continuaba, hubiera terminado nuestro territorio siendo parte de la Argentina y el Río de la Plata un río interno y no un río de libre navegación. En este contexto, los ingleses envían a Ponsonby con una misión: terminar con los conflictos entre las provincias unidas del Río de la Plata y los brasileños. En un principio le dieron dos posibles caminos: o que se devolviera la provincia a los argentinos a cambio de una compensación a Brasil, o que se generara un estado independiente. Che, pero ¿esto no se contradice con lo que acabamos de decir? Si la devolvían a Buenos Aires, el Río de la Plata quedaba como un río interno. Exacto, es contradictorio, sí, y parte de lo confuso de todo esto. Algunos interpretan que esa opción en realidad era solo un saludo a la bandera, y que el interés real de los británicos siempre fue impedirle a los argentinos la retención de la provincia oriental. Otros señalan que estas instrucciones muestran que en realidad no había una opción fija de antemano. Antes de llegar al lugar más lejano del mundo, el barco que traía a Ponsonby paró en Río de Janeiro. Ahí Ponsonby conversó con el gobierno de Brasil y enseguida entendió que no daría el brazo a torcer con la tenencia de la provincia cisplatina, como la denominaban ellos. Después siguió camino a Buenos Aires, ciudad que no le gustó. Peor, decía que la odiaba. Mirá esta carta. Nadie vio jamás un sitio tan desagradable como Buenos Aires. Difícil expresarlo. Nunca ningún paraje me disgustó tanto y suspiro cuando pienso que podré quedar aquí, en esta localidad de barro y pútridas ostramentas. No hay carreteras, ni caminos, ni casas, ni libros, ni teatro soportable. Nada bueno, no siendo carne. Tranqui, John, podés hacerlo en rioplatense. Oh, ok. Estamos en abril aquí y ya he visto hielo. En Río yo estaba encantado. Bueno, al menos le gustaba la carne, pero tampoco le cayó en gracia a Bernardino Rivadavia, quien por entonces era presidente. Cuenta la leyenda que una vez Rivadavia lo invitó a comer, pero Ponsonby lo rechazó y argumentó que no le gustaban los discursos que daba el argentino. Daba la impresión de que en realidad John prefería estar en algún pub de Londres. Sí, Rivadavia podríamos decir que le cayó peor que Buenos Aires. Mirá cómo lo describía. Me hizo acordar a Sancho Panza por su aspecto, pero no es ni la mitad de prudente que nuestro viejo amigo Sancho. Las cosas no arrancaron del todo bien para Ponsonby. Llegó y en vez de parar, la guerra siguió de largo y hubo batallas clave como la de Ituzaingó, que ganaron las fuerzas orientales y argentinas. Pero entonces Rivadavia mandó a García a firmar el Tratado de Paz, con las instrucciones de que Brasil devolviera la provincia o al menos permitiera allí un estado independiente. Pero García volvió con otra solución. Había aceptado entregarle la provincia oriental a Brasil. Era todo lo contrario a lo que los orientales habían declarado en las 3 leyes de la Florida y por lo que habían peleado. De todas formas, a Ponsonby le gustaba esta chance. Se terminaba la guerra y el río quedaba en manos de 2 estados, y entonces sería más fácil negociar la navegabilidad. Sí, pero no. En Argentina se arma un escándalo. Cae el gobierno unitario de Rivadavia y el mando queda a cargo del federal Manuel Dorrego. Pero para ese entonces, Ponsonby ya había conocido a otro personaje clave de este 6º episodio, Pedro Trapani. Conozcámoslo también nosotros antes de seguir. Pedro Peter Trapani era un empresario propietario de saladeros. Esos lugares en los que antes de que se conociera el sistema de producción de carne vacuna actual, se mataba a las vacas, se cortaba la carne y se le ponía sal para su mejor conservación.
ya que obviamente no existían las heladeras como hoy. Si bien nació en Montevideo, en 1812, cuando tenía 29 años, se fue a vivir a Buenos Aires después de haber comprado tierras acá, cerca de donde hoy está ubicada la ciudad de Las Piedras. En Buenos Aires hizo algunos socios, y el más importante de esta historia es Robert Ponsonby, tío de John. Obviamente, esto fue antes de conocer al pretendiente de Lady Cunningham. Es que sí, esto es una especie de Downton Abbey versión Río de la Plata. La cuestión es que Pedro se codió con los más importantes empresarios de la zona, por ejemplo, con Juan Manuel de Rosas. ¿Y sabes con quién hizo migas también? Con nuestro amigo Manuel José García. Eso de nuestro amigo son palabras de Trapani, ¿eh? Pero sí, well connected. Tanto a Trapani como a García les tiraba a Inglaterra. Tener tierras y tener riqueza ganadera era ser partícipe de la historia del Río de la Plata. ¿Por qué? Porque era yo te diría, el bien mayor, la riqueza mayor, y toda riqueza mayor lleva a la necesidad de un control. Y Trapani estaba en ese núcleo. Trapani era un gran saladerista, sabía lo que significaba las razones económicas, porque hasta ahora hemos hablado de patriotismo, de coraje, pero las razones económicas están allí, no dejan de estar nunca. Así lo explicaba entonces la historiadora Ana Ribeiro. Y capaz por eso, o capaz por convicciones patrióticas, o capaz un poco por las dos, fue uno de los financistas de la Cruzada Libertadora de 1825. Puso plata para la revolución, y de hecho participó de la denominada Comisión Oriental que se formó en Buenos Aires para recolectar dinero de gobierno y de particulares para la Cruzada Libertadora. Porque claro, Juan Antonio Lavalleja y quienes lo seguían necesitaban todo tipo de cosas, empezando por las básicas: armas, comida y caballos. Y nació una linda amistad. Trapani y Lavalleja terminaron siendo más que aliados, fueron amigos confidentes. Como dice un amigo de este podcast, eran algo así como Diego Maradona y Guillermo Coppola. Incluso en lo de argentinos. Exacto, sí. Un poco más en serio, Nicolás Dufo nos lo explica de esta forma. Trapani juega un papel fundamental para mí en esas tres dimensiones, es decir, la de los contactos de los líderes revolucionarios con las autoridades y con figuras claves dentro de la provincia de Buenos Aires, con el contacto con la financiación y el contacto también con las autoridades británicas, si se quiere, y también el vínculo de confidente y de consejero de Lavalleja. Sí, Pedro era ese amigo cercano a la familia al que Ana Monterroso escribía pidiéndole que le ayudara con el empapelado de la casa. Lo cierto es que cuando los 33 orientales ya estaban en territorio oriental, Lavalleja designó a Trapani como su representante ante el gobierno argentino y se mandaron todo tipo de cartas durante años. De hecho, ya en 1826, tras las leyes de la Florida y en medio de la guerra contra los brasileños, fue nombrado oficialmente como delegado del gobierno oriental ante Rivadavia. Y con este panorama es que se empiezan a juntar nuestros dos personajes de hoy. Ponsonby y Trapani tuvieron una muy buena relación y ambos tendrían gran influencia en la creación de Uruguay como un estado independiente tanto de Brasil como de Argentina. Lord Ponsonby quería que la guerra terminara y volver a Londres, pero a diferencia de Buenos Aires, Montevideo le gustaba, capaz que porque nunca la pisó. La banda oriental es casi tan grande como Inglaterra. Tiene el mejor puerto del Plata dentro de sus límites. El suelo es particularmente fértil y el clima el mejor, con mucho de estas regiones. Está bien regado y en parte provisto de buenos montes. Muchos de sus habitantes tienen grandes posesiones. Son tan cultos como cualquier persona de Buenos Aires y capaces de constituir un gobierno independiente, probablemente tan bien administrado y conducido como cualquiera de los gobiernos de Sudamérica. El pueblo es impetuoso y salvaje, pero no más que el de aquí, y yo creo, como el de todo el continente. ¿Qué hacemos con esto? ¿Lo tomamos como un elogio? Y está complicado, la verdad. El retrato es un retrato semibárbaro. Y cada viajero que venía reafirmaba con su pluma que desde los ojos europeos se nos veía un poco así. Pero más allá de los presuntos elogios, que igual te los agradecemos, Lord, Ponsonby menciona en esa y en otras cartas, y a varias personas con las que va conversando, la posibilidad de que la banda oriental se transformara en un estado independiente. Y se gana un aliado crucial, nuestro Peter. No hay rastros exactos de cómo ocurrió, pero para comienzos de 1827, sobre todo, Pedro Trapani es el dirigente oriental más convencido de la independencia absoluta. Y con su ascendencia sobre Lavalleja, el jefe político y militar de los orientales también va a terminar aceptando, a regañadientes o no, esa salida distinta a la que impulsaba en el 25.
Esto fue tipo la película Inception, en la que Leonardo DiCaprio lidera un equipo que se infiltra en la mente de un empresario para implantarle una semilla con una idea y que esa persona crea que esa idea se le ocurrió a sí mismo. Bueno, algunos describirían así lo que pasa en 1827 y 1828, con una especie de cadena de pensamiento, de Ponsonby a Trapani y de Trapani a Lavalleja. Otros dirán, en cambio, que la idea de la independencia absoluta, si bien no había sido la bandera enarbolada por el movimiento oriental explícitamente, se ajustaba bien a los 16 años de luchas contra poderes extranjeros de todo tipo y color. Y que esa independencia absoluta, que había aparecido antes como una idea abstracta, algo invertebrada y quizá inviable, adquirió mayor sentido luego de sucesivos fracasos. Como suele suceder, es probable que haya sido un poco de todo. Pero vayamos despacio, siguiendo paso a paso la arqueología de esa solución que lo cambió todo. Las cartas que van y vienen son fabulosas. Para empezar, Trapani le empieza a comer la oreja a Lavalleja con lo crack que es Ponsonby, lo bueno que es tenerlo de su lado y los halagos que le transmite hacia él. En mayo del 27, el mes de la fracasada Convención García, Pedro le dice esto a Juan Antonio. He tenido varias conversaciones con Lord Ponsonby sobre nuestra provincia. Él hace justicia a los orientales y habla bien de usted. Esta es una relación que procuraré conservar. Él está muy empeñado en la paz bajo la base que le tengo indicada. El tipo se convencía de que era él quien le dictaba a Londres la política a seguir. Decía que tenía orientalizado a Lord Ponsonby. Maravilloso. Pero nuestro Peter no se queda ahí. ¿Sabes qué?, le dice a Lavalleja. No estaría mal que le escribieras vos de tu puño y letra. Y agárrate. Hasta le dice cómo hacerlo. Al principio de la carta se pone mi lord. El tratamiento es de excelencia. Y en el sobrescrito, al noble Lord Ponsonby, ministro plenipotenciario de Su Majestad Británica, etcétera, etcétera, Buenos Aires. Atenti a este agregado. Yo me alegraré que por este medio consiga usted esta relación, que siempre nos hará honor y siempre puede sernos de gran utilidad. Bueno es tener amigos, y de esta clase no nos será muy fácil el conseguirlos. Un interesado bárbaro. Bueno, esa es una interpretación. Puede que haya comprendido cómo se iba conformando el panorama político y se adaptó a él. En otras palabras más actuales, la vio. ¿Y Lavalleja qué pensaba todo esto? Bueno, es muy difícil saber qué pensaba y qué pensaban por él. Pero al principio de 1827 decía cosas como esta. Comprendo que la banda oriental podría mantenerse por sí sola como un estado libre. Pero, mi amigo, no puedo concebir por qué la República se esfuerza por separar de su liga a una provincia que puede considerarse la más importante de todas. Soy de opinión que la independencia será una ventaja para nosotros. Lo que deseo es que el emperador de Brasil nos dé una garantía de que no nos declarará la guerra, por cualquier fútil pretexto, obligándonos a luchar solos. Si esto ocurriera, aunque lo considero improbable, los orientales morirían antes de someterse. Si no se entendió, la historiadora Ana Ribeiro nos ayuda a traducirlo. Lavalleja no estaba convencido de la salida independiente, porque era una cosa riesgosa en su momento. Para nosotros la idea de que somos independientes, nacimos con ella, todos ustedes, incluido yo que nací el siglo pasado. Pero entonces pensarlo como independencia absoluta también era una idea muy nueva, muy desafiante, porque no todo el mundo estaba seguro de que tuviéramos viabilidad. Pedro, obvio, no se da por vencido. ¿Te acordás que cuando nos independizamos en el 25 lo hicimos del Imperio de Brasil y de cualquier otro del universo? Bueno, Trapani le dice que si le hacen bien, el nuevo estado no sería atacado salvo que vinieran enemigos de la luna. Viste, ¿no? Los tipos pensaban en la geopolítica y hasta en la astropolítica. Pero para Trapani y sus planes, en realidad los problemas estaban bastante más cerca. Para encontrarlos no tenía que ir hasta la luna, sino hasta Buenos Aires. ¿Se acuerdan que en episodios anteriores hablamos de cómo la Convención García en 1827 llevó a la caída de Rivadavia y eso a la caída de todo el gobierno argentino unitario? Tras un periodo de transición en Buenos Aires, asumió como gobernador el federal Manuel el Loco Dorrego, quien quedó al mando de la guerra y la cuestión oriental. Y Dorrego había sido uno de los principales agitadores de la guerra y la necesidad de reincorporar a la banda oriental. Así que pese a recibir la provincia en llamas, fantaseaba con ganarle a los brasileños. Es ese Dorrego el de los planes alocados como el de secuestrar a Don Pedro y promover una república en Brasil. Trapani, enterado de este tipo de planes, quiere evitar que el loco Dorrego convenza a Lavalleja. Es entonces que le escribe varias cartas diciéndole que actúe con prudencia, que gane tiempo y literalmente que no entre en planes de asesinar a emperadores.
Bueno, pero la cuestión es que en determinado momento las autoridades de Buenos Aires empiezan a sospechar de nuestro Pedro. Básicamente, no entienden qué hace un ciudadano casi que común y corriente, que había puesto plata para la Cruzada Libertadora, que a su vez era en beneficio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, jugando ahora para la independencia de la Banda Oriental. Claro, era de esperar que los porteños medio que lo acusaran de traidor. En febrero de 1828, Dorrego, gobernador de Buenos Aires, le escribe a Lavalleja para cuestionarle por qué Trapani se había tomado atribuciones de intermediario. Desearía me dijese usted si don Pedro Trapani tiene alguna comisión de esa provincia, porque de otro modo es ininteligible bajo qué carácter se ha acercado al Lord Ponsonby a hablarle de asuntos de paz o de guerra. Pero tranqui, tampoco es que Trapani tuviera ilusiones de llevarse bien con Dorrego. Esto le confiesa a su amigo Lavalleja desde Buenos Aires. Yo no puedo ver a este hombre desde que se manifestó tan opuesto a que la paz se hiciera bajo la base de la independencia absoluta de la provincia oriental. Pero ahora, con otras cosas que voy viendo y experimentando, se aumenta mi desprecio así a su política estrafalaria. Y créame, mi querido amigo, que yo no he de parar hasta salir, y tal vez para siempre, de esta tierra, por las injusticias que he experimentado en muchos de sus gobiernos. Sea como fuere, el gobierno argentino le sigue preguntando a Lavalleja qué rol cumple Trapani y por qué pasa hablando con Ponsonby. Imaginarían que algo se estaba gestando, ¿no? Es probable, pero si ya crees que es mucha la gente tramando y armando planes, todavía faltaba que reapareciera Fructuoso Rivera. Ah, bueno, faltaban Gachipachi nomás. Sí, ella, el novio. Bueno, pero Frutos quería una aventura bélica más. Tenía ganas de un último baile. Así que se largó a conquistar las Misiones Orientales y para mayo de 1828 las tenía bajo su control. Los británicos volvieron a apurar entonces la necesidad de alcanzar un acuerdo, y para hablar con el Imperio de Brasil usaron la carta de que si esto no paraba, podían seguir perdiendo territorio. Así fue que en 1828, unos meses después, hubo una instancia para decidir qué hacer con la provincia que le había plantado rebeldía tanto a Buenos Aires como a Río de Janeiro. Pero si hablamos de Rivera, tenemos que hablar de su compadre Lavalleja y de qué pasa con él en esos días. El escenario parece el de una peli de suspenso. Presta atención. Está acuartelado en Cerro Largo, analizando cómo proceder, y se lanzan 3 misiones paralelas para convencerlo de qué hacer. ¿Viste en los dibujitos cuando al protagonista le aparece un diablo a un lado, un ángel del otro, y bueno, en este caso sería un tercero más? El hombre está ahí, metido en un cuartel con voces en su cabeza. El gobernador Dorrego, reacio a negociar la independencia oriental y quien por esas épocas empezó a conspirar y buscó asociarse con los opositores en Brasil para provocar una revuelta contra el emperador, envió a Cerro Largo a un hombre llamado José Vidal para decirle a Lavalleja que era buena idea la de recuperar las misiones con Rivera, seguir la guerra y ganar terreno. Trapani y Ponsonby escucharon el rumor de la misión Vidal y temieron que Lavalleja siguiera las órdenes de Dorrego. ¿Y qué hicieron? Cada uno empezó una misión. Trapani cruzó personalmente a la Banda Oriental para hablar con Lavalleja, pero la gente de Dorrego también se enteró y lo empezó a perseguir. Trapani no llegó a ver a Lavalleja, pero sí logró enviarle una comunicación. Y los ingleses del lado de Brasil mandaron a Mr. Fraser. ¿Cómo? Mr. Fraser, quien sí llegó a ver a Lavalleja y le mostró un posible acuerdo con el emperador para alcanzar la paz. Y él aceptó. Muchas voces se metieron entonces en la cabeza de un acuartelado Lavalleja, quien finalmente confió en Trapani y los ingleses y decidió cooperar en las negociaciones por la paz, atado a la solución independentista de la provincia. Según este Mr. Fraser, Lavalleja le comentó que si esas propuestas le hubieran sido hechas a él en el año 1825, las hubiera admitido de inmediato y hubiera aceptado negociar con el emperador. A chequear, pero bueno. Entonces llegó la denominada Convención Preliminar de Paz. Viajaron a Río de Janeiro y se sentaron todos en una mesa. Bueno, todos no. Faltaban los orientales. ¿Perdimos el barco? No nos invitaron. Capaz lo teníamos medio podrido ya. Y bueno, sí, son las consecuencias de pelearse con todos. Entonces había ingleses, argentinos y brasileños. Bueno, los ingleses no estaban ni firmaban como garantía, pero andaban por ahí. Y el propio Ponsonby viajó a Río para estar cerquita de la jugada. Así que nos podemos preguntar, ¿qué decís que habrán tomado? ¿Té? ¿Mate? ¿Caipirinha? Tiene toda la pinta de que el Lord pidió caipi porque ya se imaginaba retornando a Londres con la misión cumplida, para volver a parar en el Club de los Caballeros. Sin embargo, algunas situaciones y algunas personas en particular le preocupaban. Por esos días, desde Río de Janeiro, le escribe una carta al ministro de Relaciones Exteriores británico en la que dice que lejos está de sentirse seguro de que Rivera no caerá en conflictos.
Bueno, claro, es que Rivera, acordate que había vuelto de las misiones que se las hicieron devolver y había recuperado su prestigio. Un prestigio que había llegado incluso a Europa. Eso me hace acordar que en el primer capítulo me olvidé de contarte esta anécdota que habla de ese prestigio. Parece que al retornar triunfador de las misiones, su amigo Julián Espinosa le envía un obsequio con la siguiente explicación. Atendeme esto. Tengo el mayor gusto de mandarte, presentáselo a tu señora, un jabón transparente muy delicado y fragante en que está impreso un retrato que lleva tu nombre y apellido. Un jabón. Bueno, al menos tenía fragancia, qué sé yo. Sí, no sé qué mensaje oculto le estaba dando. Ya en territorio oriental, Frutos, que hablaba de sí mismo en tercera persona, le responde con algo de gracia. Mi señora ha agradecido infinito el jabón transparente, delicado y fragante que le has remitido con el retrato, nombre y apellido de Frutos. Él, o sea, él mismo, lo agradecerá mucho y se envanecerá al ver que Europa lo recuerda, quedando solo el sentimiento que lo hayan retratado en una materia que se gasta y disuelve con la menor humedad. Habría tenido más gusto si lo hubiesen retratado en un pedazo de oro viejo que tuviera cuanto menos de peso 10 o 12 quintales. Claro, me regalás un jabón con mi cara que en un baño desaparece. Volviendo a Río de Janeiro, lo que se firmaba era entonces la Convención Preliminar de Paz. El Imperio de Brasil y las Provincias Unidas, con la mediación de Gran Bretaña, declararon a la entonces provincia de Montevideo separada de su territorio para que fuera un lugar libre e independiente de todos los demás. Allí Argentina y Brasil establecían que la provincia de Montevideo debía tener un gobierno provisorio hasta que se instalara uno permanente. Pero además exhortaban a crear una constitución, un texto que debía ser analizado por Argentina y Brasil antes de que se firmara. Es la peor jugada que se haya visto jamás. ¿Por? Y fíjate que después le ganamos a los argentinos la final del Mundial del 30 y a los brasileños la del 50. Le faltó visión, ¿eh? No la vieron. La cuestión es que esta convención preliminar se ratificó el 4 de octubre en Montevideo, más allá de que después no hubo nunca una definitiva. Ponsonby se carteó con Lavalleja felicitándolo y escribió esto sobre él. Es a Lavalleja a quien debemos la paz, en gran parte al menos. Creo que nunca la hubiéramos alcanzado por medios correctos sin su cooperación. La negociación diplomática fue una salida y ahí creo que primó también en las propias autoridades, ¿no? Decir, bueno, esta provincia que es brava, es rebelde, pelean para aquí, para allá, bueno, y démosle autonomía, que se organice su gobierno y lo vamos a vigilar, ¿vieron? Porque la convención lo que establece es que se haga una constitución que va a tener 10 años, pero 10 años para ver si funciona, y que va a estar vigilada esa constitución por los vecinos. Pero se reconoce una autonomía que, yo esto lo digo con mucho énfasis, ¿no? No es que la independencia del Uruguay la otorgaron Brasil y Argentina por idea de Inglaterra. Ese es tan mito como decir que había argentinos y uruguayos. La situación parece haber planteado un conflicto en la identidad uruguaya. La Banda Oriental, la provincia de Montevideo, o como más tarde se llamaría República Oriental del Uruguay, no tuvo participación directa de toma de decisiones en el cónclave en que se decidió su destino político. Ahora lo que tal vez cabe plantearse es bajo qué circunstancias argentinos y brasileños llegaron a este acuerdo. La negociación de la Convención Preliminar de Paz nos muestra la dinámica más compleja de aquella guerra regional en donde la gente de nuestro territorio, con sus variantes, terminó mostrando, bueno, que se iba a gobernar por sí sola porque no era tan fácil de gobernarla así nomás y que los elementos de construcción política de la región que todavía no estaban definidos no calzaban con lo que la gente de acá quería, por lo tanto, que se organicen porque se van a gobernar. En definitiva, la creación de Uruguay termina siendo el resultado de un conjunto de circunstancias en las que jugó un rol importante la tendencia de los orientales a ser autónomos en la toma de decisiones sobre sí mismos, al menos desde la época de Artigas hasta la de Lavalleja y Rivera. Como dice la historiadora Ana Frega en uno de sus trabajos, en aquella experiencia colectiva no hubo ni líneas rectas ni colores puros. Está la posibilidad de incorporarse a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Está la posibilidad de ser un territorio independiente. Está la posibilidad de construir una estructura federal mayor con algunas de las provincias argentinas y no con todas. Es decir, alternativas son numerosas y todos los grupos políticos piensan en distintas alternativas, ¿no? Y intentan llevar adelante sus alternativas. De todas las alternativas posibles, la que más se ajustó a la correlación de fuerzas de la época es la que acercó el Lord inglés y su secuaz oriental. Por eso hay que dejar de pensar que la independencia, tal como ocurrió, era lo que los orientales querían. No necesariamente era lo que los orientales querían, ni los brasileños querían, ni Buenos Aires se quería, ni los británicos querían. Fue fruto de una negociación. Pero sí, uno podría decir, tiene cierto grado de artificio, pero todos los acuerdos diplomáticos tienen cierto grado de artificio.
De hecho, como nos dice el historiador Pablo Ferreira, nadie durante todos esos años pensó en una sola idea. Y van cambiando las posiciones de muchos. El Lord Ponsonby, el enviado inglés, cambia, trae como la última opción el plan C. De Lord Ponsonby es la idea de un Estado independiente y el plan C va subiendo escalones y se convierte en el plan principal. No es un plan prefijado, o sea, es decir, es interesante que hay que recorrer esos años 25, 26, 27, 28, viendo que están cambiando muchas cosas y que los jugadores van encontrando cartas diferentes y sobre esa base van haciendo sus movimientos. Creo que ayuda un poco también a seguir esos procesos que muchas veces son sinuosos sin caer en la idea de, bueno, este es un traidor, este es un incoherente. Van moviéndose, ¿no? Sobre la base de distintas cuestiones que están sucediendo y de intereses y perfiles distintos. En definitiva, pudimos ser de todo, desde españoles o portugueses a brasileños o argentinos. ¿Te imaginas pidiéndoles perdón a los brasileños después de haberles peleado varias veces? No, desculpa só pide quien roba o quien come mujer de otro. No sé si iría así como el loco Abreu, tal vez algo más como lo de Lugano. Bom, primeiramente, boa tarde, né? E sem dúvida que desde já disculpen meu português, que nunca foi muito bom, mas agora está pior ainda. ¿Y cómo te ves siendo argentina? Bueno, te acordarás que también hemos tenido algunas idas y vueltas con nuestros hermanos argentinos. Papá Noel se va a morir cuando pase por el río. Más allá de los chistes, pudimos haber sido cualquier cosa, pero fuimos uruguayos, aunque hasta hoy se siga cuestionando el origen de la patria. Cuestionarse la viabilidad del país es propio de la identidad de los uruguayos. O sea, lo hemos convertido en una cosa identitaria. Discutimos. Es parte de esa modestia que en realidad es una vanidad gigantesca. Somos así, somos de perfil bajo, mentira. Chiquitos pero magníficos. Hay una forma de vanidad en esa unicidad. Los uruguayos son distintos. Hay una modestia que es altanería disimulada. Y hay en esa modestia también ay, capaz que no tendríamos que haber existido. Que si nos vienen a invadir, todos salimos rápido a pensar que tenemos razones para defendernos. Nuestros personajes del episodio de hoy terminaron sus vínculos con Uruguay y sus propias vidas de una manera muy distinta, aunque en algo coinciden. Trapani y Ponsonby son dos figuras controversiales en la historia nacional. Trapani, uno de los primeros orientales en confiar en que era posible la independencia absoluta, que lideró el lleva y trae, esperanzado con ese futuro, es mirado con desconfianza por algunos. Este hombre que en su juventud parecía que acabaría siendo rico, después de varios problemas con sus tierras, terminó su vida con poca cosa. Sobre el final, le dedicó algunas melancólicas cartas a La Valleja y murió en 1837. Ponsonby, lejos de volver a Londres para pasar sus noches en algún club de caballeros, fue enviado a otra zona de Europa. Así como tuvo protagonismo en la independencia de Uruguay, también lo tuvo en la independencia de Bélgica. Murió en 1855 y dejó tras sí una polémica acerca de si Uruguay había sido creado artificialmente. En Ponsonby y Trapani vemos también a dos hombres de su época, que al igual que otros tantos de nuestros personajes anteriores, fueron acomodando el cuerpo al momento, a los sinuosos caminos que iba ofreciendo la historia y las oportunidades que se presentaban para la configuración de un Estado independiente que algún día daríamos por llamar Uruguay. Írritos, nulos, disueltos. El viejo régimen se caía y había que encontrar algo nuevo, a veces cruzando el río a remo bajo la antorcha de la revolución, a veces condicionados por alguna fuerza superior. Compadres celosos, abrasilerados convencidos, porteños reformistas, patricias revoltosas, poetas irreverentes e ingleses exiliados. Personajes que trazaron sus historias mientras escribían una historia más grande. Una historia enredada, contradictoria, que aún hoy, 200 años después, sigue dando que hablar. Soy Martín y te quiero agradecer por habernos acompañado a lo largo de este podcast en el que intentamos repasar a través de distintos personajes el proceso de independencia del Uruguay. Soy Faustina y además de agradecerte te quiero decir que si este es tu primer episodio te invitamos a escuchar los 5 anteriores de Írritos, nulos, disueltos. Podés ver más contenido sobre el Bicentenario de la Independencia en elpaís.com.uy. Esto fue Írritos, nulos, disueltos, los personajes de la Independencia de Uruguay, un podcast del País auspiciado por la Cámara de la Construcción del Uruguay, UPM y Hábitat. Puedes escuchar 2 episodios todas las semanas en El País, Spotify y demás plataformas. Martín Tócar fue el coordinador de este podcast. La producción, las entrevistas y el guión estuvieron a cargo de Martín Tócar, Faustina Bartaburu, Lucas Elmayian,
Federico Laitano y Valentina Caredio.